The Lighthouse, o El Faro, es una película dirigida y producida por Robert Eggers, coescrita con su hermano Max Eggers, distribuida por A24 y protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson. A opinión personal, la considero la película más Lovecraftiana de los últimos tiempos. Si eres amante del horror cósmico, definitivamente no te la tienes que perder. Todo inicia con el sonido de una sirena de niebla. A lo lejos, se observa un barco aproximándose. Enseguida, dos figuras se manifiestan y su destino se hace presente. Un faro en una isla remota. Al desembarcar, se adentran en la isla y se dirigen a las instalaciones, pero antes observan al barco retirarse, desvaneciéndose entre la niebla y las frías aguas. El joven enciende un cigarro mientras se familiariza con el lugar. Al subir las escaleras, llega a su dormitorio y descubre un agujero en su catre. Al seguir buscando, encuentra una singular figura de una sirena y la coloca en su chaqueta. Más tarde en la noche, mientras se preparan para cenar, el viejo recita unas extrañas palabras. Si la pálida muerte, con agudo temor, hace de las cuevas marinas nuestro reposo, Dios, quien escucha el oleaje, se digna salvar nuestra alma suplicante. El viejo termina brindando por las siguientes 4 semanas de servicio. El joven se niega a brindar, a lo que el viejo responde que es de mala suerte dejar un brindis incompleto y le pregunta por qué no bebe. El joven señala que beber alcohol está en contra de las reglas, ya que así lo leyó en el manual. El viejo se molesta, resaltando que debe obedecer todas sus órdenes, así como lo dice en el manual. El joven se levanta y llena su vaso con agua, pero la escupe inmediatamente. El viejo se ríe, mientras le expone que limpiar la cisterna es parte de su trabajo. El joven pregunta cuándo podrá ver la linterna, pero el anciano, aún molesto, le responde que no verá la luz, ya que no es parte de su trabajo. Más tarde esa misma noche, en lo alto del faro, en la sala de la linterna, el viejo se encuentra observando la luz fijamente, mientras comienza a desvestirse. Posteriormente, fascinado por la luz, brinda por ella. Paralelamente, el joven contempla el faro y se dirige a la orilla del mar, donde es atraído por las cristalinas aguas mediante extrañas visiones de troncos de madera. Sin percatarse, se sumerge en el mar y logra observar un cuerpo, pero cae en las profundas aguas, mientras contempla a una sirena acercándose. El joven es despertado por una gotera. El viejo llega de su turno y le ordena comenzar con su trabajo. Tras terminar varias de sus tareas, una gaviota tuerta lo empieza a molestar. El joven intenta ahuyentarla y se percata que es observado por el anciano desde el faro. Esa noche en la cena, el viejo hace el mismo brindis. El joven le pregunta qué hizo que su último trabajador se fuera. El anciano responde que murió, enloqueció, deliraba con sirenas, tritones y malos agüeros. Al final, no le quedó más cordura. Creía que la linterna tenía una especie de encantamiento. Pensaba que el fuego de San Telmo estaba dentro de ella y gritaba salvación. El joven se burla y dice que son cuentos de hadas. El viejo señala que lo vio ahuyentando una gaviota y sostiene que es de mala suerte matar aves del mar. El joven vuelve a responder que son más cuentos de hadas, a lo que el anciano responde con una bofetada e insiste que es de mala suerte matar aves del mar. Seguidamente, el viejo le pide que no le preste atención y prepare café, ya que le sigue una noche larga. Más tarde, esa misma noche, logra observar una extraña figura desnuda en lo alto del faro. Al ver que es el anciano, se esconde rápidamente. A medida que los días pasan, el trabajo se vuelve más exigente y la tensión con el viejo va en aumento. Una noche, mientras cenan, el joven revela que su nombre es Ephraim Winslow y le gustaría que las últimas 2 semanas le llamara por su nombre. El viejo accede, preguntando cómo terminó en esa isla. Winslow responde que trabajaba en Canadá como leñador, pero se cansó de esa vida. El viejo responde que lo entiende y lo único que a él le hace falta es el mar, pero por su muñón no puede. Añade que ahora es un guardián del faro
y está felizmente casado con la luz. Posteriormente, Winslow pregunta por qué es de mala suerte matar una gaviota. El viejo responde que en ellas viven las almas de los marineros muertos y le pregunta si es un hombre de oración, a lo que Winslow responde que no como debería, pero sí le teme a Dios, si esa es su pregunta. Más tarde Winslow contempla el faro y su obsesión por la luz se hace evidente. Tras una larga jornada, Winslow intenta conciliar el sueño y decide fumar, pero recuerda que los olvidó en el faro. Al ascender al faro, encuentra sus cigarrillos, pero es atraído hacia la luz. Al acercarse, la escena es grotesca y queda atónito al contemplar tentáculos y sonidos extraños salir del anciano. Posteriormente, Winslow se percata de que el agua contiene sangre y se dirige a la cisterna, donde descubre una gaviota dentro. La gaviota tuerta vuelve a molestar al joven, quien, lleno de furia, la mata brutalmente a golpes. Inmediatamente, en lo alto del faro, la veleta cambia de posición drásticamente. El viejo le revela a Winslow que una tormenta se avecina y le pide que se prepare para cuando llegue el abastecimiento por la mañana. El anciano nota nervioso al joven, por lo cual le pregunta si algo le perturba o si guarda algún secreto. Winslow responde que todo está bien y agrega que le vendría bien un poco de ayuda con las siguientes tareas. Al caer la noche, el viejo convence a Winslow de beber un poco. El joven acepta, brindando por el relevo. Después de varios tragos, canciones, discusiones y risas, Winslow le pregunta por su nombre, a lo que el viejo responde que se llama Thomas Wake. Winslow queda sorprendido por la respuesta y brinda por su amigo Tom. Al día siguiente, al levantarse, Winslow inicia con sus labores. En medio de sus tareas logra observar un cuerpo en la isla. Al acercarse, se da cuenta que es una mujer, pero al seguir observando, se da cuenta que en realidad es una sirena. Winslow entra en pánico y huye del lugar. El relevo nunca llega a la isla y una tormenta se aproxima. Mientras el joven trabaja, Thomas le revela que las provisiones se mojaron. Agrega que ahora será mejor racionar. Winslow comenta que solo ha pasado un día. Posiblemente el barco sí llegó. Si saca el bote, tal vez se pueda acercar. Thomas responde que ha pasado semanas desde que no ven el barco con víveres. Y desde entonces, le ha pedido que racionen. Seguidamente, desentierran una caja con provisiones. Al abrirla, Winslow se da cuenta que es más alcohol. Estando ebrios, empiezan a tener discusiones absurdas sobre la comida. Winslow comenta que no le agrada cómo cocina Thomas, a lo que él inmediatamente lo maldice, gritando que Neptuno lo castigue, pidiendo al Padre, Rey del Océano, que surja de las profundidades con toda su furia, estrangule y engulla los órganos del joven, y sea olvidado por los hombres, el tiempo e incluso por el mar, a lo que Winslow simplemente responde que sí le gusta cómo cocina. A medida que los días pasan, Winslow va perdiendo la razón y no logra diferenciar entre lo onírico y la realidad. Su descenso a la locura es inevitable. En medio de una borrachera, el joven revela que su verdadero nombre es Tom Howard. Seguidamente, revela que Winslow era un joven con quien trabajaba, pero se deslizó y murió ahogado entre troncos, mientras él solo observaba y fumaba. En ese momento, decidió que ya no sería Tom Howard, sino que Ephraim Winslow. Al terminar de confesar su pecado, el joven entra en un estado onírico. De repente, se encuentra huyendo. Howard intenta escapar de la isla, pero es alcanzado por Thomas, quien destruye el bote. El joven huye de Thomas, quien porta un hacha. Al llegar a la casa, Howard comenta que denunciará a Thomas, ya que sabe que mató a su antiguo compañero, puesto que encontró su cabeza en la jaula de las langostas. Agrega que rompió la figura de la sirena y ahora es libre de sus designios. Ha descifrado todo, excepto el secreto que guarda en el faro. Thomas responde que haber confesado su pecado
lo volvió loco. Añade que Howard fue quien destruyó el bote y lo persiguió, queriéndolo matar con un hacha. El joven le pide un cigarro a Thomas, a lo que contesta que ya no hay más alcohol. Howard y Thomas preparan una extraña bebida y comienzan a embriagarse, mientras una poderosa tormenta se aproxima. Al día siguiente, toda la casa se encuentra inundada. Howard encuentra un libro de registro y al leerlo, se llena de furia. El joven se acerca a Thomas e inmediatamente empiezan a discutir. Howard expone que está harto de sus mentiras, a lo que Thomas responde que está despedido. El joven se enfurece aún más, revelando que sabe lo que el anciano escribió en el registro de trabajo, donde lo acusa de dormir tarde, actitud hostil, trabajar en estado de ebriedad y recomienda que lo despidan sin pagarle. Aún así, el joven suplica entrar a la sala de la linterna y ver lo que oculta. El anciano responde burlándose del joven y acusándolo de traer la maldición sobre ellos, tratándolo como un perro sucio, a lo cual desata una contienda. En medio de gritos y golpes, el joven ve visiones del verdadero Winslow, la atemorizante sirena, y al anciano convertido en un monstruo marino. A pesar de todo, el joven no se detiene, atacando sin compasión a Thomas. Howard ata al anciano y decide enterrarlo vivo, mientras Thomas revela que su antiguo compañero intentó ver la linterna. Seguidamente lo amenaza, diciendo que será castigado. Howard toma las llaves del faro, pero antes de subir, desea fumar. Thomas aparece con el hacha y lo hiere en el hombro. Howard se defiende y lo derriba, asesinándolo con el hacha. Seguidamente, enciende un cigarro y recita el brindis. Si la pálida muerte, con agudo temor, hace de las cuevas marinas nuestro reposo, Dios, quien escucha el oleaje, se digna salvar nuestra alma suplicante. Tom Howard asciende al faro. Al llegar a la sala de la linterna, esta deja de girar y una puerta se abre. Howard, extasiado, contempla la luz y extiende su brazo hacia la linterna. El joven arroja inefables gritos distorsionados y desciende rodando a las profundidades del faro. Thomas Howard yace en el suelo y gaviotas se comen sus entrañas, en tanto el faro ya no se encuentra en la isla. It's of a merchant's daughter brought up in Callio. Hurrah, me yellow gal, do let me go. She took me in the parlor and said, won't you be me beau? Hurrah, me yellow gal, do let me go. Oh, do let me go, me gal, do let me go. Hurrah, me yellow gal, do let me go. Oh, all around the sofa, lads and wasn't it to go? Hurrah, me yellow